Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. En las últimas décadas, el mundo, sus gobiernos y organizaciones internacionales han hecho caso omiso de los conflictos entre Palestina e Israel, que hoy enfrentan un nuevo y violento capítulo de tensiones. Desde los primeros asentamientos judíos en Palestina a principios del siglo XX y hasta la creación del Estado de Israel en 1948, la lucha por el territorio ha sido constante. Luego de años de expropiaciones de tierras, desplazamientos, discriminación y violencia ejercida por parte del pueblo israelí, los grupos palestinos han expresado su desesperación e ira, enfrentando así el Estado palestino un ciclo de violencia con un alto costo humano. El sábado 7 de octubre de 2023, Hamas, grupo que gobierna la Franja de Gaza, llevó a cabo un ataque sin precedentes contra Israel. Más de 5.000 cohetes fueron lanzados con el objetivo de atacar ciudades israelíes. A pesar de los esfuerzos de su sistema de defensa, conocido como la Cúpula de Hierro, numerosas bombas alcanzaron sus objetivos, trayendo consigo una serie de eventos caóticos y violentos. Bajo el nombre de Operación Tormenta Al-Aqsa, Hamas llevó a cabo ataques terrestres, derribando a los soldados israelíes y abriendo la frontera para que más milicianos cruzaran al otro lado. Los palestinos extremistas ingresaron a Israel, desatando un ataque indiscriminado contra civiles, resultando en una masacre y la toma de rehenes. Incluso, eventos como un festival en el desierto de Israel se convirtieron en escenas de terror con cientos de personas muertas y muchas otras tomadas como rehenes. Israel, a pesar de una respuesta inicial tardía, ha lanzado una contraofensiva autorizada por su presidente Isaac Herzog, la cual incluye el intenso bombardeo en la Franja de Gaza, apuntando principalmente a las oficinas de Hamas, depósitos de armas y otras infraestructuras. Además, se han tomado medidas como cortar la electricidad en la zona para debilitar la capacidad de los extremistas. En medio de esta crisis, el mundo observa con preocupación mientras Israel y grupos palestinos se enfrentan en esta espiral de violencia sin fin. La comunidad internacional se encuentra dividida, pues las acciones de Hamas han provocado diversas respuestas. Por su parte, Estados Unidos y algunas naciones occidentales, como Francia y Alemania, han condenado firmemente estos ataques, mientras que países como Qatar, Arabia Saudí y Turquía, junto con la Autoridad Nacional Palestina, ven los ataques como una respuesta a muchos años de problemas para los palestinos y a la falta de respeto a las decisiones de la ONU, como la que declara los asentamientos de Israel en Palestina como ilegales. Con información de expansión, BBC, ABC International, Billboard y The Grand Continent, mi nombre es Sofía Gamboa. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 con nuevos episodios y nuevos invitados. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde nos pueden hacer llegar sus dudas, comentarios y sugerencias de temas. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Les recordamos que también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y de Spotify. No olviden suscribirse y regalarnos un like. En el episodio de esta noche analizaremos el tema de Palestina e Israel,
Religión, Territorio y Geopolítica, con el doctor Moisés Garduño. Solo que hago una advertencia de que este podcast está siendo grabado el miércoles 11 de octubre y algunos acontecimientos puede que estén sucediendo en este momento y que no tengamos oportunidad de poderlos analizar. El doctor Moisés Garduño es profesor de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios sobre Oriente Medio. Actualmente realiza una estancia sabática en el Colegio de México. Y en nuestra facultad él coordina el taller de estudios sobre Medio Oriente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido de los pocos académicos en ganar el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2 ocasiones. En 2018 en el área de la docencia y ciencias sociales y en 2022 en el área de investigación en ciencias sociales. Además, en 2022 fue galardonado con el Premio de Investigación para Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales de la distinguida Academia Mexicana de Ciencias. Entre sus publicaciones, que son muchas, se encuentra la coordinación del texto del año 2017, Pensar Palestina desde el Sur Global. Doctor Moisés Garduño, muy buenas noches. Gracias, Carlos, un gusto saludarte de nuevo y es un placer estar aquí en el podcast, como siempre, para la facultad. Doctor Garduño, para abrir la conversación y a manera de contexto, ¿cómo comenzó este conflicto en la primera mitad del siglo XX y cómo fue un detonante el fin de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial? Y así, de esta manera, desmitificar la idea de que este conflicto es exclusivo o es un tema exclusivamente religioso y que lleva siglos. Con respecto a la parte de contextual, es relativamente sencillo ubicar ciertos puntos de inflexión para decirle a nuestra audiencia, a nuestros estudiantes y colegas que han sido independientes factores los que han coadyuvado a la acumulación de casos que tenemos de violencia hoy en día. Primer punto, ver que Palestina, cuando estaba bajo el dominio otomano, al perder la Primera Guerra Mundial, se convierte Palestina en un mandato británico. Entonces, bajo esta figura se crea la famosa Declaración Balfour como un documento, digamos, como fundacional, en donde algún lobby de origen del movimiento nacional sionista llama a la creación de un hogar nacional judío. Nunca se habla de un Estado. En ese documento se habla de un hogar nacional. A partir de 1917, con base en ese documento, empezamos a ver una serie de migraciones por parte de mucha población judía que está perseguida en Europa desde finales del siglo XX y que esta migración va a llegar a Palestina, considerando a Palestina como un mandato británico. Esta migración se va a intensificar con el movimiento del nacionalsocialismo, el nazismo, y la persecución que va a haber en Alemania, con lo cual pues la población palestina originaria se va a ver sumamente afectada por estas migraciones a tal grado de que cuando los británicos se van de Palestina, lavándose las manos literalmente, se queda un problema prácticamente entre dos pueblos, ¿no? Los palestinos, cristianos, musulmanes, mayoritariamente árabes, con respecto a la población judía, sobre todo y mayoritariamente, que ha migrado a esos territorios y quienes, a partir de un plan de partición que va a hacer Naciones Unidas en 1947, declaran el autoproclamado Estado de Israel, siendo así que mucha población palestina tiene que salir o es expulsada, y en algunos casos, con algunos documentos, se dice fue también presa de la violencia por parte de algunas fuerzas armadas, en ese momento ya como el Irgun, por ejemplo, lo cual se conoce como 1948, la guerra del 48, los palestinos le llaman la Nakba. De ahí tenemos otro punto de inflexión que es 1967, cuando Israel expande esta presencia militar y se convierte en una ocupación militar, ocupando incluso territorios egipcios como la península del Sinaí o los Altos del Golán. Territorios que en 1978 va a devolver a Egipto, particularmente la península del Sinaí, porque el Golán se mantiene ocupado, al igual que Gaza y Cisjordania, como lo tenemos hoy ahorita. Después de 1967 y 1978, pasando evidentemente por la guerra del 73, tenemos los famosos acontecimientos de la Intifada en 1987, porque hay que pensar qué significa vivir en una ocupación militar, sobre todo para los palestinos en calidad
de territorio ocupado de acuerdo con el derecho internacional. Esta intifada lleva un poco a una insurrección por parte de la población palestina y posteriormente a una escalada de la violencia que va a terminar en 1991-93 con los acuerdos de paz o la ruta de paz de Madrid a Oslo, con lo cual Isaac Rabin y Yasser Arafat firman una especie de tregua para abrir un camino de paz. Lamentablemente a Isaac Rabin esto le cuesta la vida porque es asesinado por un radical judío y esto les va a complicar un poco más este tipo de cosas para llegar a la paz. Finalmente tenemos los puntos de inflexión después del 9/11 y hasta ahorita en el 2023, donde el agravamiento de la violencia es mucho mayor y donde tenemos cada vez más casos de, pues digamos, asesinatos selectivos, también operaciones asimétricas por parte de milicias palestinas que se han armado desde ese momento. Cabe señalar que Hamas, por ejemplo, que es un actor involucrado, nace en 1987 como uno de los primeros, de las primeras reacciones a la ocupación militar israelí, y que bueno, tanto Israel, que recibe el apoyo de Estados Unidos, el ejército más grande del mundo, como Hamas, que recibe apoyo de Irán, son los que están haciendo posible, lamentablemente, los colapsos de violencia que estamos viendo en estos momentos. Doctor Garduño, aprovechando que usted ya nos mencionó al grupo Hamas, ¿nos puede también explicar quiénes son, por qué surgió este grupo y cuál es su estructura? Hamas nace en 1987. El acrónimo en árabe quiere decir Harakat al-Muqawama al-Islamiyya. En árabe eso quiere decir Movimiento de Resistencia Islámico. Y no es un ente homogéneo. Tiene diferentes brazos, uno político, uno social, uno cultural y uno militar. El militar es el que se llama las Brigadas Al-Qassam y es el encargado y el que tiene todos los focos y reflectores en estos momentos, porque es el encargado de aplicar, de ejecutar las operaciones militares de Hamas. Hamas es un movimiento que en su carta fundacional en un principio no reconoce al Estado de Israel como tal. Evidentemente Israel tampoco lo reconoce como actor político, ni mucho menos como, digamos, actor que gobierne en Palestina. Sin embargo, en 2017 Hamas hace una reforma de su carta fundacional y llama a respetar las fronteras de 1967. Esa frontera que habíamos hablado anteriormente cuando se da la ocupación militar israelí o la llamada Guerra de los 6 días. En esta reforma que hace Hamas se ve una especie también de opción a negociar, de pragmatismo político. No obstante, la forma en la que han actuado en términos militares ha sido sumamente cuestionada tanto por parte de la comunidad internacional como Estados Unidos, algunos países de Europa Occidental, como por parte de la población palestina, sobre todo aquellos que pertenecen a la Autoridad Nacional Palestina, que fueron aquellos grupos que firmaron los acuerdos de Oslo, o que nacieron a partir de la firma de los acuerdos de Oslo. Y posteriormente, lo que debemos decir de este movimiento es que la amplia popularidad que ha logrado cosechar desde 1987 hasta ahora responde a que el brazo político y económico construye hospitales, clínicas, escuelas, que son formas en las que la población palestina que vive por lo menos en Gaza puede ocupar, dadas las condiciones económicas y sociales a las que han sido enviados por la ocupación israelí. Cabe señalar que Israel hizo un plan de desconexión de Gaza en el año 2005, pero lamentablemente, y de acuerdo con el derecho internacional, el país que se encarga de, digamos, administrar las conexiones de los territorios ocupados con el exterior es el encargado y el responsable de esos territorios. Por lo tanto, aunque Israel se retiró militarmente de Gaza en 2005, cercó por aire, mar y tierra, impuso un embargo económico cuando Hamas ganó elecciones en ese territorio y condenó a gran parte de la población palestina, que suma más de 2 millones de personas viviendo en 365 kilómetros cuadrados, una calidad de vida sumamente precaria. A eso responde parte de la popularidad que tiene Hamas. Hamas no representa a todos los palestinos, es cierto, pero últimamente ha ido ganando mucho apoyo debido a que hay acusaciones por parte de la Autoridad Nacional Palestina de colaborar con Israel para seguir adelante con la ocupación, ¿no? Son cosas que nosotros tenemos que documentar, que tenemos que ver, porque Hamas no es igual a Palestina. Y por supuesto, dados los acontecimientos que estamos teniendo ahorita, hay que condenar cualquier tipo de ataque contra civiles, incluidos por supuesto los que ha hecho Hamas, pero también los que ha cometido el ejército israelí. Gracias por su respuesta, doctor. Esta es muy interesante ya que nos ilustra un poco sobre el grupo Hamas.
Interesante conocer que hacia el interior de Gaza actúan como un grupo político, apoyando a la población palestina en servicios de salud, educación y cultura. Y es así como podemos entender la popularidad que tienen entre el pueblo palestino. Ahora bien, doctor, en temas territoriales hemos sido testigos de cómo Israel no ha respetado las fronteras fijadas en 1967 y se ha expandido y colonizado más territorio, dejando al pueblo palestino dividido entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Además, es en Gaza donde Hamás tiene más influencia que en Cisjordania. Doctor, ¿nos puede explicar cómo son las condiciones en las que viven los palestinos en la Franja de Gaza, en el bloqueo o con este bloqueo y embargo que tiene Israel en esta región? Sí, por supuesto. Una acotación, querido Carlos, es que Hamás evidentemente tiene una gran influencia y es gobierno electo incluso en Gaza, pero también ha comenzado a tener influencia en Cisjordania a partir de sus brazos estudiantiles, llegando a controlar, como han dicho algunos colegas, como la doctora Erika Aguilar, por ejemplo, algunos mecanismos estudiantiles en las universidades de Cisjordania y ganando consejos estudiantiles. Eso es muy importante para considerar también el apoyo que ha tenido Hamás en detrimento de las críticas a la Autoridad Nacional Palestina. Considerando efectivamente o específicamente Gaza, ahí podemos ver que lo que ha hecho Hamás a partir del bloqueo económico israelí y del cerco militar, pues es tratar de ir compensando todas estas condiciones que, por ejemplo, como tú bien comentas, Amnistía Internacional ha detectado como apartheid. Algunas otras organizaciones israelíes como B'Tselem o como Breaking the Silence o como Jewish Voice for Peace han sido muy claros en ir documentando sobre todo violaciones de derechos humanos, privación de derechos civiles que violan, por ejemplo, los militares israelíes convenios de guerra, ¿no? Por ejemplo, Israel es visto por Naciones Unidas como potencia ocupante y en términos de esta calidad debería de proteger a los civiles que está ocupando. Y en ese sentido, pues hemos visto una carencia de todo esto. ¿A qué se puede materializar? Bueno, una serie de checkpoints a lo largo del muro de Cisjordania y al interior de él también, de Cisjordania. Algunos contabilizan 256 checkpoints, algunos otros contabilizan los checkpoints móviles, que pueden llegar incluso a ser más de 500. En el caso específico de Gaza, bueno, pues tenemos solamente un corredor humanitario, que es la Franja de Rafah, que es la que conecta Egipto con Gaza, y que, bueno, lamentablemente en estos momentos está totalmente bombardeada en 2 ocasiones por parte de las fuerzas de defensa israelíes. Esto ha llevado a que las personas en Gaza, que suman 2 millones y la mitad sean niños menores de 15 años, imagínense eso, por eso vemos muchos jóvenes, porque la mitad de la población en Gaza es menor a 15 años, vivan en condiciones donde el agua potable, por ejemplo, es mínima. El 90% del agua que corre en Gaza y que está a cargo de la autoridad israelí no es potable, solo tenemos 10% del agua que se puede beber. El acceso a los alimentos también está controlado. Evidentemente tenemos también que hay apoyos por parte de organismos internacionales que, con coordinación con algunas autoridades egipcias e israelíes, han logrado construir algunas universidades, casas de cultura, pero pues todo esto es insuficiente cuando vemos un embargo económico y sobre todo una serie de incursiones militares que han ido desgastando poco a poco esta forma en la que han vivido los palestinos de Gaza. Me refiero a las incursiones de 2008-2009, a las de 2012, 2014 y evidentemente a la que tenemos actualmente en desarrollo. Finalmente, también quisiera mencionar que de acuerdo con algunas instancias de Naciones Unidas, por ejemplo, la UNRWA, por ejemplo, ha documentado, junto con Human Rights Watch, que también ha habido asesinatos selectivos, ha habido también la generación de presos palestinos en cárceles israelíes que no han tenido derecho a juicio, algunas con base en lo que una ley israelí llama detenciones administrativas, es decir, que la persona que es detenida no sabe por qué es detenida y sin embargo es privada de su libertad. A su vez también podemos decir que todas estas condiciones tienen que ver con las formas en las que el Estado de Israel puede declarar
estado de emergencia en cualquier momento que ellos consideren que hay una amenaza a su seguridad. Y pues una de las cosas más importantes es que hay un apoyo totalmente, como lo hemos visto en las últimas horas también, de Estados Unidos hacia Israel. No importa si es Trump, no importa si es Biden, no importa cualquier... Es donde Partido Republicano y Partido Demócrata generalmente están de acuerdo en ese aspecto, a tal grado de que ahora en esta coyuntura han enviado el gran portaaviones Gerald Ford, que yo digo ni a Ucrania se lo enviaron, y sin embargo a Israel ahora lo envían como una medida de disuasión para otros actores regionales. Sin embargo, esto me parece algo totalmente contraproducente si alguien busca o buscamos la paz. Estados Unidos se ha presentado como mediador, pero al mismo tiempo lanza este mensaje disuasivo, con lo cual pues pone en tela de juicio a su propia figura de mediador, dando pie a que otras voces del sur global, China, Rusia, incluso Brasil, Colombia, como lo vimos en la Asamblea General de Naciones Unidas pasada, puedan llevar a otras narrativas que contemplen la necesaria creación de un Estado palestino, no por capricho, sino por derecho internacional. Eso es básicamente el contexto que conecta las condiciones de vida que tiene la población dentro de Gaza con el contexto regional e internacional, Carlos. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar nuestra cápsula en el librero y regresamos. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te gustaría conocer acerca de cómo se relaciona la política con los sentimientos y las emociones? ¿Sabes qué es el giro afectivo y cómo se relaciona con la política? ¿Sabías que el miedo a la muerte también tiene relación con la política? Si te interesan estos temas, te invitamos a leer el libro Política y Afectos, Poder, Subjetividad y Emociones, coordinado por Enrique Díaz Álvarez y Rosa María Lince Campillo. Enrique Díaz menciona que desde el siglo XXI hemos vivido una época convulsa. Desde el desplome de las Torres Gemelas y el crash financiero de 2008, ambos acontecimientos colocaron en el centro del debate del poder político la vulnerabilidad, el miedo y la interdependencia global. La manipulación del miedo ha sido parte central de una serie de estrategias que buscan condicionar nuestra percepción y juicio. Además, produce un estado alterado o nervioso, que tiene consecuencias no solo a nivel político, sino económico. Así, la teoría política ha especulado en torno a los alcances públicos de las pasiones o emociones, centrándose en el miedo. La manipulación y mercantilización de las emociones tiene un impacto en el ámbito público, porque gira y se sustenta en la despolitización. Se busca responsabilizar a hombres y mujeres de rezagos, desigualdades y violencias. Luis Jaime Estrada, en su capítulo La política de los afectos, las potencias de lo falso y el acontecimiento sensible, reflexiona en torno a 3 preguntas que pretenden esclarecer la perspectiva política y afectiva de la vida, tanto en su carácter íntimo como público. Para llegar a la respuesta de estas 3 interrogantes, el autor define el término política de los afectos como una política que visibiliza el nivel molecular y epidérmico, las consecuencias que los afectos en la vida social, cultural, económica y política tienen. Por último, Rosa María Lince Campillo, en su capítulo El miedo a ser afectados por la muerte, menciona que desde que nacemos captamos lo que se encuentra fuera de nosotros, mediante motivos que afectan los órganos de los sentidos. Estos se estimulan al oler, observar, escuchar, tocar e incluso degustar. Y nos hacen recordar cosas agradables, pero también desagradables. Cada órgano está asociado a un sentido, lo que explica las distintas maneras de percibir la realidad. Por otro lado, los afectos también se modifican, cambian o alteran dependiendo de quién los recibe y la intención de quien los provoca. Para valorar el miedo a ser afectados por la muerte, primero debemos reflexionar brevemente sobre la vida. Ese estar en el mundo o ser de ahí significa envejecer con el paso del tiempo,
y tratar de desafiar el olvido y la desesperación. En las culturas occidentales, la muerte es representada con lo oscuro, el duelo, la incertidumbre, por lo que no se sabe qué hay después de ellas. Desde el 2020 se ha vuelto necesario aprender a vivir de la mano con la muerte, aunque todavía nadie se acostumbra a ella. Hemos adquirido la conciencia de la incertidumbre que significa despertar cada día y cerciorarnos que tenemos olfato, nos movemos y que la muerte no nos ha vencido. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la facultad, ubicada en la planta C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribirnos un correo electrónico a suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Mariel Cabello. Hasta la próxima. Estamos ya de vuelta en Construyendo el Debate. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Estamos platicando con el doctor Moisés Garduño, analizando el tema de Palestina e Israel. Doctor Moisés Garduño, para continuar con esta conversación, ¿nos puede explicar quién es Benjamín Netanyahu y qué papel ha jugado este personaje en la expansión de Israel en la región? Benjamín Netanyahu tiene detractores y mucha gente que le apoya también. Es considerado como el primer ministro más longevo de la historia de Israel por la cantidad de años que lleva en el poder, pero también ha sido uno, desde mi punto de vista, uno de los responsables de la crisis política en la que se vio inmiscuida la sociedad israelí debido al intento de reforma judicial en la que a grandes rasgos el primer ministro intentaba que el Parlamento tuviera poderes extraordinarios sobre algunas decisiones de la Corte Suprema. Esto polarizó a la sociedad israelí, dividiéndola entre aquellos que estaban a favor de la reforma, sobre todo gente relacionada con partidos de derecha o de ultraderecha nacionalista, como los que estamos viendo en estos momentos y con los que Benjamín Netanyahu formó gobierno en estas últimas elecciones, gente como Ben Gvir, como Smotrich, cuya carrera política pues, ha sido sumamente polémica por las declaraciones que han llegado a hacer. Han llegado a hacer declaraciones sumamente discriminatorias, por decirlo menos, contra los palestinos. De hecho, algunos colegas consideran que cuando Isaac Rabin fue asesinado por firmar los acuerdos de paz de Oslo, la gente que estaba en contra de esos acuerdos hoy en día colabora o está en el poder con estas personas como Ben Gvir o Smotrich, lo cual hizo que personas como Yuval Harari, por ejemplo, un autor israelí muy reconocido por sus obras como de transhumanidad, ahora lo que es poshumanismo, habla sobre el intento que hizo Benjamín Netanyahu de convertir a Israel en un estado autoritario. Entonces todo esto se le responsabiliza a Netanyahu, además de cosas personales que trae. Evidentemente yo no me voy a meter ahí, pero hay que mencionarlo, que es algo a documentar, acusaciones de corrupción. En tanto, él ha tenido un problema en la Corte Suprema, justamente, y a partir de eso, bueno, tuvo que buscar aliados en estos grupos de derecha para seguir siendo primer ministro, formar un gobierno y también crear nuevos planes de asentamiento como uno de los principales obstáculos para la paz según Naciones Unidas, y también seguir buscando acuerdos de normalización en todo el Medio Oriente, particularmente con Arabia Saudita, esto respaldado por Estados Unidos. Hoy Benjamín Netanyahu, con todo lo que está pasando, ha declarado estado de guerra, lo cual también ha traído muchas críticas dentro de Israel. El periódico Haaretz, que es un periódico más o menos de corte progresista, también señala varios debates sobre qué papel va a desempeñar Netanyahu en esta guerra. Ha pasado de ser investigado por cosas de corrupción a ser ahora un líder en donde lleva a Israel a una guerra. Esto significa que puede contemplar reservistas que estaban divididos también justo por la reforma judicial entre aquellos que querían servir a su patria y aquellos que no querían por considerar este gobierno un gobierno de corte autoritario. De hecho, si hay personas que critican mucho a Hamas y a líderes como Ismail Haniyeh, como a Khaled Mishal, se puede ver perfectamente un espejo para ver lo que hace Ben Gvir o Smotrich.
Y mucha gente en Israel vio eso como algo que alteraba el modelo democrático que proyecta Israel. Entonces, Benjamín Netanyahu es esta figura que recoge todo esto, que es héroe y villano, pero la verdad es que mucha gente que salió a las calles en Israel frente a la reforma judicial fueron miles de personas, algunos comentan millones de personas, considerando no solo Tel Aviv, sino que en realidad están criticando, ¿no?, realmente lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, que para ellos está destruyendo lo poco que han logrado hacer algunos partidos, como el Partido Laborista, que ahora está muy debilitado, por cierto, con respecto al modelo democrático israelí, ¿no? Es a grandes rasgos Benjamín Netanyahu, que se vio a la luz por su alianza con Donald Trump, por anexar los Altos del Golán en términos, digamos, oficiales. O sea, ya estaban ocupados militarmente, pero él logró que Donald Trump reconociera a los Altos del Golán. Evidentemente eso es un reconocimiento de Estados Unidos, no del mundo, pero habla de un simbolismo más o menos de cómo opera, ¿no?, Benjamín Netanyahu. Sin duda es una figura muy polémica. Desde mi punto de vista, está liderando una operación militar hoy en día en Gaza, justificando los criticables y también totalmente reclamables casos que ha hecho Hamas con respecto a la población civil israelí. Son totalmente rechazados esos actos, pero no justifica lo que está liderando ahorita Benjamín Netanyahu en Gaza, cortando comida, luz, agua, contra civiles, llamándoles a 2 millones de personas, lo que los medios de comunicación han citado como animales humanos. O sea, este trato de deshumanización históricamente ha sido sumamente importante para dar cheques en blanco, para hacer a través de la historia una serie de cosas terribles, horroríficas, barbáricas, que nadie espera que pase, ¿no? Necesitamos un diálogo, necesitamos mecanismos de desescalamiento, intercambio de prisioneros, necesitamos mediadores, necesitamos gente como históricamente lo ha sido Egipto. Yo siempre he hablado de Omán como un país mediador que muy poca gente conoce, pero es importantísimo en el Medio Oriente. Ahora el sultán de Omán murió, pero están sus descendientes que están tratando de hacer todo lo posible para mantener comunicación con Israel y con Hamas. De hecho, para los que no saben, el acuerdo nuclear entre Obama y Rouhani se dio gracias a la mediación de Omán, y necesitamos países y autoridades con ese perfil para ir más o menos desescalando esto, porque si no, vamos a tener crímenes y vamos a tener hechos que vamos a lamentar todos como humanidad. Interesante respuesta, doctor. Aquí nada más quiero hacer un pequeño comentario donde parecería que esta nueva escalada de agresiones entre Palestina e Israel le cayó como anillo al dedo a Netanyahu en esta crisis política que él está viviendo. Y para silenciar las acusaciones de corrupción que hay en su contra, bueno, no es mejor momento que hacerle guerra a Palestina. Doctor Moisés Garduño, a manera de conclusión y ya para cerrar este episodio, ¿nos puede explicar quién gana en este conflicto y qué se gana? ¿Y se ve una solución pronto? Ahorita en estos momentos, Carlos, como se están desarrollando las cosas, es difícil hacer un pronóstico sobre quiénes son los que han estado generando, digamos, como ganancias de todo esto. Evidentemente, siempre ha habido gente que está en contra de la paz. Decíamos que cuando Anwar Sadat firmó los acuerdos de reconocimiento de Israel en los acuerdos de Campo David, le costó la vida. Cuando Isaac Rabin firmó los acuerdos de Oslo, le costó la vida. Es decir, hay gente que siempre ha estado en contra de la paz de ambos lados y también de los aliados que tienen ambos lados. Hay gente que vive de la guerra, corporaciones militares, gente que no quiere perder el statu quo, gente dentro de partidos políticos, organizaciones paramilitares, milicias. Es decir, hay grupos de todos lados que no están dispuestos a ceder ni un centímetro el statu quo porque han vivido del conflicto. Entonces, lo malo de todo esto, por decir algo de juicio de valor, pero lo digo con toda responsabilidad, pues es que en medio de todos esos intereses ha muerto mucha gente. O sea, desde el conflicto, lo menos que se ha podido documentar ha sido el fallecimiento de 150,000 personas desde que empezó el conflicto. Yo creo que son más de ambos lados, aunque claro, el 90% de las fallecidas son personas palestinas, pero todas las vidas valen igual. Ahí es el problema que tenemos que ir superando, el de los problemas entre las élites políticas militares, es anteponer la vida y la dignidad humana
y con base en esto tener la ética y la moral para buscar, primero, número 1, desescalar el conflicto actual, buscar canales humanitarios para llevar ayuda médica y comida y agua a las personas que se están viendo afectadas, sobre todo en la Franja de Gaza. Número 2, desescalar en primera instancia con un primer intercambio de prisioneros. Lamentablemente Hamás tomó rehenes y esto en resonancia con los más de 5.600 presos palestinos que están en cárceles israelíes. Seguramente Hamás va a buscar negociar. El llamado es a negociar a partir de mediadores como Omán, como Qatar, como Egipto, y en ese sentido también llamar a instancias regionales como la Organización Internacional de la Conferencia Islámica o la Liga Árabe a ser postulados de unidad para llevar a cabo estos primeros movimientos. A su vez, el Consejo de Seguridad también, aunque es distinto y difícil por la medida que está tomando Estados Unidos en estos momentos, sin embargo se debe de llamar a más convocatorias para tener una posición, sobre todo humanitaria, y posteriormente política, que diga de una vez por todas que la solución a este conflicto no es ni nunca será una solución militar. Ya sabemos que hay gente que vive de la guerra, lo acabo de decir, pero la solución a este conflicto y a muchos otros no va a ser militar, porque lo hemos visto. A más violencia perpetrada, ya sea por Israel, por Hamás, por Yihad Islámico, por Hezbollah, quien sea, siempre se trae más violencia y va subiendo el grado de esta con daños sumamente terribles cada vez más. Entonces, si vamos por la misma ruta, lo vamos a agravar más. Así que de una vez por todas tenemos que ir por esta vertiente de la conciliación y la mediación y aunque suene un poco difícil, el Consejo de Seguridad tiene que también hacer lo suyo por responsabilidad de las personas que están ahí. Y finalmente, después de estas 3 pasos, hay que también ir hacia una conferencia internacional de paz para dialogar de una vez por todas el derecho que tiene Palestina de existir como Estado independiente, el derecho de existir del Estado de Israel, pero sobre todo la forma de coexistencia de ambos pueblos. Cuando hablo de Estado no me refiero a las autoridades, me refiero a los pueblos, tanto de una y otra parte, para tener una coexistencia desde mi punto de vista en un Estado, en un solo Estado, laico, libre y democrático, que eso tendría que ser una de las fórmulas a considerar por lo menos para ver algo más optimista en el futuro, Carlos. Doctor Moisés Garduño, le agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Esperemos tenerlo pronto analizando este tema que seguramente dará para más. Gracias, Carlos, a ti y a nuestra audiencia, a nuestros estudiantes queridos, queridas, y esperemos que sea todo esto de utilidad. Y sigo a sus órdenes, como siempre. Y también agradezco a nuestros alumnos y a nuestra audiencia en general por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. También este episodio lo pueden escuchar en la página Cultura con Polacas, que se encuentra en nuestro sitio oficial de la facultad. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, su servidor, Carlos Correa. Asistentes de producción, Sofía Gamboa y Mariel Cabello. En la producción de la cápsula informativa estuvo Jacqueline Hernández y Sof Ruiz. Diseño e imagen, Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Carlos Correa Escajarillo. Que tengan una excelente noche. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicanos Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistosos Opina, en los medios, argumenta, controversia. analiza. Que hablara mal de él. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.